Me disculpa, pero es que estoy en la casa, ya salí del SEAD, del SEAD, sí, y estoy en la casa y pues tengo una mascotica que viene a cebolla. Muy buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el segundo CIPA de Doctrinas Económicas. Les habla Germán Fernando Mena Ricaurte, soy el director del curso Doctrinas Económicas. Hoy iniciamos nuestra reunión pasada las 6 de la tarde del 27 de abril del 2022. La agenda de la actividad de hoy es la siguiente. Básicamente lo que pretende el CIPAS, que es un círculo de interacción participativa académica y social, tiene el propósito de que los estudiantes reunidos en una forma reflexionen sobre los temas abordados en el curso, con el fin de lograr un proceso constructivo. Para iniciar la actividad voy a plantear una pregunta detonante, con el fin que sea resuelta por los estudiantes con la orientación del director del curso. Esta es la metodología que ha establecido la universidad para realizar los CIPAS. Resulta que hoy en día, en esta reunión, bienvenida Katy, en esta reunión ustedes observan que no hay una gran cantidad de participantes. Por lo tanto, pues con el ánimo de estimularlos y de que no se vean frustrados por asistir a esta reunión, yo comprendo y entiendo que separar espacios de sus trabajos, movilizarse en las ciudades para poder atender de manera pronta esta situación, estos CIPAS, pues tiene que ser reconocido. Por eso en el día de hoy he establecido unos puntos que son 5 puntos, según su deseo. Ustedes me informan si se los dejo para la entrega de la cuarta actividad o se los registro en la actividad que desee. Nuevamente les recuerdo que dentro del proceso que he planteado para estimular a aquellas personas que ingresan a esta actividad es una valoración en puntos en las actividades académicas. Pero ustedes son los que me dicen en qué actividad quiere que se refuerce. Si en la primera, en la segunda o en la tercera o esperan a la cuarta, con el fin de que aprovechen y suban sus promedios. Entonces, nuevamente les recuerdo que sacan un pantallazo del día de hoy y me lo envían al correo del curso, del correo interno del curso, diciendo, profe Germán, yo estuve presente en el CIPA y de acuerdo con lo anterior, mando la evidencia. Y ya con eso, pues teniendo yo allí en el correo, ustedes me dicen, yo quiero que me ajuste la nota en la nota 1, en la nota 2, en la nota 3, o yo me quiero esperar para la nota 4. En todo caso, ustedes definen en qué punto les es más útil y se tiene que ver reflejado el esfuerzo. Sin embargo, pues previendo esta situación, voy a tratar de explicar y de que ustedes vean cuál era la pregunta detonante. Sin embargo, traigo una pequeña presentación, no superior a media hora, con el fin de que aprovechemos el tiempo y más bien hacemos unas reflexiones que tengo yo planteadas acá sobre las doctrinas económicas y dejamos un espacio por si ustedes tienen algún comentario, alguna inquietud que se les pueda presentar en el desarrollo de la charla o que tengan en el desarrollo del curso. Por lo tanto, de acuerdo con los planteamientos de los economistas modernos, yo había construido la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las principales diferencias entre los planteamientos de los neoliberales y los neoestructuralistas de la economía? Pues yo sé que ustedes han venido leyendo y pues en este momento no hay suficiente participación como para que nos pongamos a hacer este debate.
Entonces yo traigo unas ideas principales que creo que les ayuda, ¿sí? También les recuerdo que el día sábado tenemos la web conference que tiene que ver con la tarea número 4, perdón, de los economistas modernos. Es importante que asistan porque ustedes me han escuchado en varias ocasiones. Mi pretensión es que el estudiante en la web pueda absorber el máximo de conocimiento posible. ¿Con qué fin? Con el fin de que en el desarrollo de los foros sea mucho más fácil la participación y que la construcción del trabajo colaborativo no sea una cosa agotadora y estresante, sino que sea una cosa más bien relajada, que a raíz de los conocimientos que van adquiriendo puedan decir, miren, es esto, lo que preguntan allá en la guía se relaciona con este y este tema, los aportes son tales, y así disfrutan más el proceso. No que sea un proceso tan complicado, porque cuando ustedes ven las lecturas, pues lógico, leer unos 200 hojas en una semana, 15 días no deja de ser como complejo. Pero si ustedes tienen la guía de la web conference y se ubican un punto que quieran mirar, por ejemplo, alguien llegó, se interesó de lo que habló Germán, quiero hablar, quiero indagar un poco qué es eso de del pensamiento de la política fiscalista. Lo desarrollan y ya pueden ubicar con mayor puntualidad los temas. Alguien puede decir, no, sabe que a mí lo que me interesa es averiguar sobre los temas que tienen que ver con el consenso de Washington. Entonces ya se da cuenta que eso viene desde 1968, que llega a Colombia en 1991, que se desarrolla y que comienza un sinfín de eventos en, en la economía colombiana. Por lo tanto, a eso es lo que los invito y a que reflexionen, porque ustedes van a ser una nueva generación de economistas, algo que no nos podemos sustraer de la realidad es que la economía global está cambiando muy, muy rápidamente. Nosotros también a nuestro interior, nuestra economía está sufriendo unos virajes muy importantes frente a la participación del Estado en la economía, sobre el desarrollo de la sostenibilidad alimentaria, sobre los procesos de tributación en Colombia, los problemas sobre la tenencia de la tierra y el otro gran problema que es el de la soberanía alimentaria. Entonces son temas que van a estar vigentes yo creo que los próximos 20 años y es algo que a ustedes los jóvenes economistas van a tener presente y ya pues como han visto hemos recorrido casi toda la historia del pensamiento económico. También alguien me podrá decir, pero Germán, no hemos profundizado lo pertinente. Yo soy consciente de eso, pero también soy consciente de que ustedes son personas muy ocupadas con la cantidad de cursos que realizan. No es menos cierto que este curso es un curso estructural dentro de la formación del economista. ¿Por qué? Porque cuando ustedes comiencen a ver microeconomía, ya van a comprender qué es el desarrollo del pensamiento neoclásico de la economía que comenzaron a incluir el plano cartesiano, las ecuaciones, las derivadas, las áreas bajo la curva, las isocostas, isocuantas, los puntos de equilibrio. Cuando ustedes ven e igualan ecuaciones, en un momento determinado pareciera que la economía es muy compleja, y cuando ustedes comienzan a mirar el pensamiento económico, la economía no es tan compleja, la economía es muy sencilla. Y cuando ustedes cada vez que hacen un ejercicio, se dan cuenta que de ahí para adelante todos los ejercicios son iguales, no cambian, cambian son las cifras, pero el ejercicio sigue siendo lo mismo. Igual va a pasar cuando lleguen a macroeconomía, a ver modelos econométricos. En un momento determinado el estudiante choca. Dice, miren, yo no vi eh, ecuaciones diferenciales. Entonces, toca que retomen el tema.
Pero hoy en día, algo que también les quiero recomendar, la economía es más que el simple diseño de modelos econométricos, porque algo de que somos conscientes hoy en día es que las personas, dentro de su racionalidad económica, toman unas decisiones muy extrañas. Voy a darles un ejemplo. Una persona con un salario mínimo, en un momento determinado se compra un perfume que vale 600.000 pesos. Ahí se preguntan, ¿no?, cómo va la racionalidad económica, y la gente se ajusta a su presupuesto por tener algo exclusivo. Entonces, ahí es donde vemos que muchas veces los modelos comienzan a tener ciertas debilidades, y es que para eso nos preparamos, para entender las debilidades y aprovecharlas. Yo me imagino que algunos de ustedes ya tuvieron la oportunidad de acercarse al curso de antropología económica, y es en donde podemos ver nuevos modelos económicos que complementen la economía política. Entonces, vemos aquí todo un universo que es al que los invito a participar. Este modelo que tengo acá, el modelo macroeconómico de Keynes, he querido retomarlo en el día de hoy como punto de partida para ver los economistas modernos, porque muchas escuelas son desarrollistas de este pensamiento. Inclusive, ahorita con la pandemia, bueno, de pronto estoy haciendo una mala cita. Me quiero referir un poco más atrás. En el 2008 hubo una gran crisis global. Estábamos en pleno desarrollo neoliberal, y resulta que en Estados Unidos la venta de títulos hipotecarios colapsó por problemas de corrupción dentro del sistema. Ellos pensaban allí en la bolsa de New York y todo el sistema bancario, que las cédulas hipotecarias, las deudas hipotecarias, se autorregulaban y que manejaban valores reales. Cuando llega la gran crisis, se dan cuenta que muchos de los títulos inmobiliarios eran títulos o bonos chatarra. ¿Qué significa eso? Que usted podía tener un título que le estaba representando 6 millones de dólares, pero cuando lo iba a vender la casa que estaba respaldando, valía 100.000 dólares. ¿Por qué se había inflado tanto eso? Pues por la falta de control del sistema, por la falta de honestidad de algunas personas en las bolsas que hacían que inflaran el valor hipotecario, y generó la gran crisis. En ese momento, del momento neoliberal, que propendía por la no intervención del Estado en la economía, ¿qué le tocó a la economía global que hacer? Retomar conceptos de este señor Keynes, y el Estado intervenir nuevamente con inyección directa a la economía. Ahí es donde vimos que hubo inyección en las grandes, ahí en Detroit, en las grandes industrias automotriz, Ford, Chrysler, toda esa cantidad de empresas que compró el Estado. También con el problema de la Enron, de la gran hidroeléctrica, el gobierno inyectó directamente dineros a través de la adquisición de bonos. Entonces vemos allí cómo en un momento determinado el pensamiento económico va evolucionando y hay contradicciones. Inclusive hoy en día podemos ver, por ejemplo, el caso de Ucrania-Rusia, una lucha armada, pero con un tinte de una ideología política eh, propia. Eh, Rusia, pues, es un estado socialista, y Ucrania se había vuelto un estado que había evolucionado al pensamiento capitalista neoliberal. Entonces, allí hay un problema, pues, lógico, de fronteras y de seguridad, pero también estamos hablando de un problema socioeconómico. Por eso es que cuando ustedes escuchan las entrevistas de los ucranianos, muchos de ellos pregonan por las libertades que genera el mundo capitalista. Y cuando se le consulta, cuando el presidente ruso, Vladimir Putin,
manifiesta y justifica su actuación, se centra en una protección de fronteras. Entonces allí vemos unos discursos que son interesantes, pero que indudablemente tienen un impacto político. Entonces, por eso era que quería que vieran esta presentación. Y no se preocupen, los que van a comenzar a estudiar macroeconomía 1 van a empezar por este lado. ¿Por qué? Porque a Keynes se le considera como uno de los fundadores de la macroeconomía. Quiero referirme en un momento determinado a uno de los textos que tienen ustedes allí, que tiene que ver con el pensamiento económico en Colombia. Los invito a que de esta presentación yo no les mando copia, pues tomen un pantallazo que les puede servir para, acuérdense que en la tarea 4 hay una parte que tienen que desarrollar que es relacionado con cómo ha evolucionado el pensamiento político de las doctrinas económicas en Colombia. Entonces, aquí vemos una síntesis. Me disculpan lo apretado que está la síntesis, pero nuevamente quiero tratar de dejar eh, los temas planteados, lo más relevante, para que ustedes puedan desarrollar su construcción. Por favor, me pueden confirmar si me están escuchando. Sí, señor. Perfecto. Es que hay un momento en que se me va la onda y no alcanzo a percibir. Primero, hubo un periodo liberal desde el punto de vista práctico de las ideas liberales. Permitieron a través de la expropiación de los bienes de la iglesia rescatar la tierra para el libre comercio. ¿Esto en qué momento ocurrió? Esto fue cuando en 1874, hacia atrás, 10 años hacia atrás en el gobierno de Mosquera, en esa famosa guerra entre Mosquera y Obando, antes de la constitución de 1886, hubo ya un pensamiento económico liberal y que ellos pregonaban que el Estado no debía de tener, el Estado no, el clero no debía de tener muchas propiedades en tierras, porque en esa época la iglesia poseía muchas extensiones de terrenos. Entonces, en este proceso se le quita mucha tierra a la iglesia y allí comienza a haber, por un lado, un intervencionismo moderado a través de que el interés privado debe ceder al interés público. Cuando se presenten conflictos entre leyes de utilidad pública y otras que reconozcan derechos particulares. Eso es un concepto claramente estructuralista del pensamiento económico. Otro, el establecimiento de la soberanía monetaria en cabeza del Estado. Eso es puro monetarismo. Y el otorgamiento de facultad al Estado para aplicar medidas proteccionistas en materia de comercio exterior. Todo esto es lo que se va a dar entre antes de la República Conservadora, que va a estar entre 1886 y 1936. El intervencionismo estatal en Colombia va a aparecer con un acto que es el acto legislativo número 1 de 1936. El acto legislativo es una ley, ¿sí? Pero es una ley especial. ¿Por qué los actos legislativos tienen una ley especial? Porque tienen doble vuelta en el Congreso en dos legislaturas diferentes. Una ley ordinaria solamente es una vuelta y también se puede hacer en una legislatura. Entonces, pero los actos legislativos necesariamente tienen que ser en dos legislaturas, lo que implica 2 años y implica 16 debates. Entonces, eso hace que tenga un mayor rango de importancia. Entonces, este acto, ¿qué es lo que permite? El intervencionismo del Estado en la vida económica y social del país. Se establece una función social del Estado, que la vemos hoy en día. Se estableció la función social de la propiedad, la social del Estado, y se le dio carácter de una obligación social al Estado. Se concedió el derecho de la huelga, salvo en los servicios públicos. Mañana estamos en un proceso que se va a evidenciar el ejercicio de estos derechos.
Entonces, que ya vemos que eso viene en un proceso dentro de una intervención ya del Estado en la economía que autoriza las cosas. El estructuralismo en Colombia comienza en los años 50. Tómele un pantallazo a esta diapositiva. Entonces, en Colombia, los años 50 se caracterizaron por una aplicación integral de la tesis keynesiana, de lo que ya hablamos. Básicamente, en Colombia llega algo que se conoció como la Comisión Económica para América Latina, que se llama la CEPAL. La CEPAL es un organismo adscrito a la Organización de las Naciones Unidas. Acordémonos que en 1948 se crean las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial y se crea el Banco Mundial. Esas dos instituciones se han creado en ese momento para la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial, pero a través del intervencionismo de los Estados Unidos, de algunos países de Europa, inclusive la participación de la URSS, se ha venido quedando a través del tiempo y es como un organismo multilateral que pretende en esencia eh, tratar lineamientos para el planeta. En ese sentido, la CEPAL se encarga solamente de la orientación económica de América Latina. Entonces, ¿qué pasó en los años 60? Con la intervención de estas tesis keynesianas. Acuérdense que ya hablamos que el profesor Keynes propendía porque el Estado debía intervenir en la economía. Entonces se estimuló la formación de capital, se hizo una política tendiente al pensamiento autárquico, que lo hablamos por allá en el medioevo, que es que las economías se cierren, que sean capaces de producir todo para su autoabastecimiento. Aquí, guardadas las proporciones, en esta época se planteó una política de sustentación de importaciones. Es cuando vemos políticas como el desarrollo del Plan Vallejo, que habían empréstitos del Banco Interamericano de Desarrollo para que se generara industria en Colombia y no tuviéramos que importar tantos productos del extranjero. Es algo que va a evolucionar y va a cambiar con el modelo neoliberal. También se propendió por la ampliación del mercado interno. Allí acordémonos que por allá en 1950, en el primer gobierno del general Rojas Pinilla, él comenzó a hacer un desarrollo de una malla vial integrada entre las principales ciudades del país. Y eso va a ser lo que vamos a tener como el desarrollo vial en los próximos 50 años. Entonces, esos planteamientos, lo único que hemos hecho durante los últimos 50 años es renovar vías y ampliar vías, pero indudablemente el mapeado del país ya requiere un planteamiento de otro gran líder, de otro gran presidente, que piense en cómo integrar la Amazonía, los llanos, con el oriente, con el norte y con el centro del país, con vías mucho más adecuadas. No sé qué desconocer el esfuerzo de los gobiernos de Uribe, Santos eh, y del actual gobierno para lograr la integración de ciertas áreas del país. Pero, sin embargo, los esfuerzos aún siguen siendo insuficientes para las reales necesidades de nuestra economía. Quiero citar el modelo norteamericano que en 1930, cuando tuvieron la gran crisis, uno de los proyectos que más desarrollaron fue el desarrollo vial. Ellos tenían solamente para la época de la crisis una carretera transoceánica que unía el Pacífico con el Atlántico, pero como una alternativa para absorber mucha mano de obra, hicieron una cantidad de vías que están pues categorizadas por números, que son vías estatales, vías locales y vías regionales que intercomunican todo el país y lograron generar un gran empleo y un gran crecimiento. Aquí va a tocar con los años que los futuros economistas ya piensen en eso. El desarrollo neoliberal en Colombia, ya pues estoy acelerando para tratar de terminar muy rápido
con el fin de que tengan una idea. El desarrollo neoliberal en Colombia, básicamente estamos por allá con el gobierno de Virgilio Barco, por allá en los años 80. Fue la revocación de los estados dentro de la nueva condición de la globalización e internacionalización. Acordémonos que Margaret Thatcher, el movimiento comienza en Francia, de Francia pasa a Inglaterra. En Inglaterra la que lo más lo va a propulsar lo que es la globalización y la internacionalización y la contracción del Estado va a ser Margaret Thatcher, que evidentemente va a lograr que a nivel global se implemente esta política que en 1 o 2 años pasa a los Estados Unidos y aquí en Colombia a partir de 1991 se da nuestro desarrollo neoliberal, más o menos 11 años después. Básicamente comienza Gaviria impulsando el gobierno de Virgilio Barco. Ya Virgilio Barco había comenzado con algunas reformas de carácter neoliberal, entre ellas estaba la contracción del Estado, la privatización de algunos elementos de control que no eran exitosos y que aún hoy en día evidencian un gran problema entre nuestro funcionamiento de Estado. Se caracterizó pues el gobierno de Gaviria por una política aperturista, o sea, hablamos de la globalización, pero en todos los aspectos predomina el carácter estructural. O sea, vamos a tener una Contraloría grande, vamos a tener aún maquinarias muy fuertes en los diferentes ministerios, tenemos instituciones grandes como el SENA, tenemos instituciones importantes como la producción de energía eléctrica, tenemos a Ecopetrol, tenemos una serie de instituciones que son grandes y que ayudan al desarrollo de nuestro país. Por tanto, la tendencia tanto liberal como estructural, allí hay algo que ver. Cuando hablamos de estructural, es una estructura de Estado, acuérdese, bien consolidado con unas instituciones fuertes, robustas y grandes. Y liberal es contracción del Estado, privatización de todos los negocios que evidentemente no son, entre comillas, rentables para el Estado, pero sí son rentables en los particulares. Es algo que es interesante observar. Entonces, el Estado vendió muchas instituciones, por ejemplo, vendió el Seguro Social, todo lo que es de medicina a la CPS y toda la plata que le entraba al Seguro Social por seguridad social, que pues, muchas veces no fue bien utilizada, se vendió, se recibió una sola vez la plata, pero los años subsiguientes esos dineros entran a la empresa, a las empresas promotoras de salud, las famosas EPS. Entonces, ¿dónde se queda la utilidad? Pues en las EPS. Y el Estado ya no vuelve a tener más ingresos por ese concepto. Entonces, es algo que es interesante reflexionar de pronto hacia el futuro, o sea, en un futuro muy cercano que le permita a uno evidenciar cómo mejorar el Estado. Entonces, se enmarca dentro de un concepto de neoestructuralismo que tiene fundamento constitucional, aunque como lo señala Plaza Vega, no existe una ideología predominante en la Carta Constitucional de 1991. Miren, aquí sucedió algo muy interesante. Tómele un pantallazo a esta diapositiva. Resulta que en la Constituyente de 1991 hubo planteamientos de la derecha, ahí estaba eh, Álvaro Gómez Hurtado, estaba Horacio Serpa, eh, estaban varios presidentes, varios candidatos que fueron presidentes por mucho tiempo. Entonces, en ese momento, vamos a ver que en la Constitución, el hecho de que tengamos muchos planteamientos allí constitucionales de ideas contrarias hace que nuestra Constitución tenga muchos
problemas para el desarrollo del proceso económico. O sea, hay planteamientos que se pueden desarrollar y hay otros planteamientos que no están dentro del proceso económico. Voy a ver si me vuelve a dejar presentar la última diapositiva. Ya vamos a terminar y el tiempo se nos pasó volando. Y yo creo que más que el tiempo, o más bien hagamos lo siguiente. Voy a tratar de ver las últimas diapositivas, a ver si logro que podamos ver el último tramo de la conversación. Déjeme ver un momentico aquí. Si ustedes quieren y lo ven pertinente, vuelta a correo les puedo mandar esta presentación, si la quieren, claro está. Y les puedo mandar esta presentación con el fin que puedan observar. Ya me hacen un favor, me confirman si están viendo la presentación, ¿no? Señor. Sí, ah, bueno. Ustedes me confirman o en el correo me dicen, Germán, mándame la presentación. Ya vamos aquí eh, a terminar. Quiero que tomen, por si al caso el correo no llega bien, eh, tengan una idea de qué es lo que manejan. Entonces, básicamente, la CEPAL es intervencionismo del modelo keynesiano. Y vamos a ver que se vio muy fuertemente la intervención en la crisis del 2008, la crisis financiera global, y inclusive cuando vemos el proceso de la pandemia a nivel global, hubo una gran intervención de las economías para ayudar que los países pudieran mantener sus procesos económicos. Por lo tanto, es interesante. Aquí pues no les voy a leer esto, tomen el pantallazo. Son los conceptos de qué es neoliberalismo, qué es estructuralista, qué es monetarismo, los modelos alternativos y neoestructuralismo. Algo que es interesante para los que les interese mirar de dónde parte el neoliberalismo, pues esta diapositiva del consenso de Washington es muy interesante. Tómenle eh, una, una fotocopia, una impresión que les puede servir para el futuro, para el trabajo. O sea, aquí tienen material suficiente para que ustedes puedan hacer aportes importantes en sus trabajos. Listo, jóvenes. Muchas gracias por su atención. Si tienen alguna inquietud, con el mayor gusto estoy atento tanto para Katy Blanco como para Santiago. No, profe, por el momento, claro, muchas gracias. Ah, bueno, Santiago. Katy, ¿quieres aportar algo? Puedes abrir tu micrófono. Eso lo puedes hacer tú allí directamente. Ah, listo, pues, Katy. Entonces, en vista de que no hay más inquietudes, entonces hágame el favor, tanto Katy como Santiago, mañana me envían el correo, me dicen a qué nota. Sí, sí, claro, con el mayor de los gustos, Katy, te envío la diapositiva igual a Santiago mañana, pero se las envío vuelta a correo el que ustedes me envíen. O sea, me envían, porque ustedes saben que hoy en día, en este mundo moderno, las evidencias son muy importantes. Entonces, a mí me piden evidencias de todo. Entonces, yo demuestro de que sí hice mi web, mis CIPAS y todo el tema. Y les recomiendo, por favor, el sábado vamos a hablar un poco más detallado de todos estos procesos y les puede ayudar para hacer más fácil la tarea. Les recomiendo tanto a Santiago como a Katy. No se les olvide entrar a los foros. Llegan, entran, saludan y fijan una postura y dicen, miren,
los cepalinos es esto, tata, o los neoliberalismos, ahí tienen argumentos para poder hacer un buen trabajo. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención, muchas gracias por haber aceptado esta gentil invitación. Espero que en el último CIPA entre más estudiantes y podamos hablar de pensamiento económico, que no tan solo es lo que piensa Germán Medina y sus libros, sino lo que pasa realmente en la realidad real. Yo creo que ustedes ya han sentido economías con inflación del 6%. La leche el año pasado valía 1.500 y este año vale 3.000. Se pregunta, casi un incremento, ¿qué vale a 2.500? Un incremento casi del 70%. ¿Qué está pasando? Hay que hablar de todo eso. Jóvenes, muchas gracias. Les deseo una feliz noche y como siempre, muy agradecidos por su participación. Muchísimas gracias, profe. Feliz noche. Gracias.